Hola amigos, bienvenidos una semana más a la sección de cómo hacer recetas con batatas. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer batata rellena con picadillo y guacamole. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 batatas, una por persona, unos 200 gramos de carne picada, cilantro, un tomate tipo pera, 2 aguacates, una cebolleta, un limón o lima, según en qué país estéis, un pimiento tipo chile, queso, en nuestro caso hemos usado mozzarella, y ya tendríamos listos todos los ingredientes. Antes de empezar con el relleno del picadillo y el guacamole, precalentamos el horno a 200 grados y ponemos nuestras batatas una vez que las cubramos con papel albal y las dejamos durante 50 minutos. Para empezar con la receta comenzamos haciendo la salsa de guacamole, por lo que añadimos los 2 aguacates a un bol y con la ayuda de un tenedor lo machacamos hasta obtener una masa uniforme. Troceamos bien los tomates y los añadimos a la salsa guacamole y le integramos todo bien. Después picamos bien la cebolleta y la añadimos también al bol. Añadimos medio chile jalapeño y por último añadimos el cilantro bien picado y el zumo de medio limón. Y ahora lo integramos todo hasta acabar nuestra salsa guacamole, que la reservaríamos hasta el final para emplatar nuestra batata. Una vez que tenemos el guacamole hecho, pasamos a hacer la carne picada. Ponemos en una sartén un poco de aceite de oliva a calentar y añadimos la carne. Cuando ya tenemos la carne a punto de hacerse, añadimos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Cuando ya tenemos la carne bien frita, apagamos el fuego y añadimos nuestro queso. En nuestro caso, como os dije, es mozzarella, pero podéis usar el queso que más os guste. Integramos el queso con la carne y tendría que quedarnos una masa más o menos tal que así. Y ahora quedaría solo montar nuestra batata rellena, por lo tanto la sacamos del horno pasados 50 minutos, 1 hora, y con la ayuda de un tenedor vamos removiendo la carne para que después nos sea más sencillo de sacar antes de montar todo el interior. Cuando ya tenemos la carne de la batata sacada con la ayuda de un tenedor, es el momento de empezar a emplatarlo. Por tanto, cogemos la carne con el queso y vamos añadiéndole poco a poco por encima. Y por último, coronamos con la salsa guacamole que hemos hecho. Como habéis visto, mirad qué rico nos ha quedado. Es una receta que es muy típica en México, ya que la batata y, como sabéis, el guacamole se consume un montón. Si os ha gustado el vídeo, agradeceríamos muchísimo que os suscribierais al canal y que nos dejarais un like. Nos vemos, cuchineros y cuchineras de la cocina.